En este video vamos a usar el objetivo de reconocimiento de marca para lograr que más personas recuerden tus anuncios. Este tipo de objetivo se usa arriba del funnel de conversión en el TOFU, Top of the Funnel. Las personas tienen más probabilidades de comprar a las marcas con las que se sienten conectadas. Sin embargo, medir el impacto de una marca siempre fue difícil. Un cambio en la forma en que las personas ven una marca es difícil de cuantificar y con frecuencia de seguir a lo largo del tiempo y de varias campañas. Piensa en tus propios hábitos de compra. Cuando estás en el supermercado, ¿qué marcas te atraen? Y si quisieras comprar un automóvil nuevo, ¿qué opciones considerarías primero? Un indicador clave de que los anuncios le resultan interesantes al público es cuando las personas los recuerdan. En otras palabras, cuando las personas reconocen la marca. A medida que tu negocio crezca, querrás fomentar este reconocimiento de marca para que más personas la tengan presente cuando vayan a comprar un producto, instalar una aplicación o hacer una reserva. Lo que empieza como reconocimiento puede traducirse en ventas. El objetivo de reconocimiento de marca está diseñado para aumentar el recuerdo del anuncio. El sistema aumenta al máximo el número de personas incrementales que recuerdan ver el anuncio como resultado de la exposición a la campaña. A esta optimización de la entrega, Facebook la llama mejora de recuerdo del anuncio. La métrica de mejora estimada de recuerdo del anuncio refleja el número de personas que recordarán ver tu anuncio 2 días después. Ahora que tienes algo de contexto sobre esta métrica, veamos en detalle cómo elaborar una campaña de reconocimiento de marca. El éxito de una campaña de marca depende de muchos factores, algunos de los cuales puede controlar y otros no. Estos son algunos de los más importantes. Primero, el impacto. Debes entregar el anuncio relevante a la persona correcta y en el momento oportuno. Segundo, el alcance. Debes transmitir el mensaje a un porcentaje significativo del público objetivo. Tercero, el contenido. Es más probable que obtengas buenos resultados si el contenido tiene un efecto positivo en el público objetivo. Y para terminar, la conexión. Existen algunas consideraciones sobre por qué los resultados de una campaña de marca varían según la fortaleza del producto y la participación de la marca. El objetivo de reconocimiento de marca está diseñado para generar un aumento del recuerdo del anuncio usando estos factores. Tú defines el público objetivo, las ubicaciones, el presupuesto y el calendario, y luego creas el anuncio. A continuación, el sistema trabaja dentro de estos parámetros para optimizar automáticamente la mejora de recuerdo del anuncio. El comportamiento humano está sujeto a cierto grado de aleatoriedad e imprevisibilidad, lo que afecta a la respuesta de los consumidores al anuncio. Dentro de la segmentación, Facebook muestra los anuncios a las personas que, en su opinión, recordarán verlos más adelante como resultado de la campaña. Facebook elige a esas personas en función de los siguientes criterios. Primero, en función del comportamiento. Significa las acciones que realizan las personas, sus datos demográficos y la probabilidad que tienen de interactuar con el anuncio. Tienes que saber que para cada tipo de campaña, el sistema de Facebook usa señales con el fin de impulsar la entrega. Las señales en estadísticas basadas en datos, por ejemplo, cómo una persona se relaciona con marcas similares, qué le gusta y a quiénes sigue. Facebook mide más de 1000 de estos factores, entre los cuales se incluyen la relación existente mencionada anteriormente que alguien tiene con la página, la probabilidad de que interactúe con el anuncio y las características demográficas. Segundo, en función de las encuestas. Facebook calibra constantemente sus predicciones realizando cada día, en una muestra aleatoria de campañas, miles de encuestas en las que pregunta a las personas si recuerdan un anuncio. La mejora estimada de recuerdo del anuncio se define como el número de personas que responderían sí a la pregunta ¿recuerdas haber visto un anuncio de la marca X en los últimos 2 días? Cuando Facebook encuesta a estas personas para medir el recuerdo del anuncio, también encuesta a un grupo de control para medir el número de personas que no estuvieron expuestas a él durante la campaña. Luego, compara estos dos resultados. La diferencia entre estos dos grupos es la mejora de recuerdo del anuncio, uno de los muchos resultados clave que usa Facebook para medir y predecir el resultado de la campaña.